Un placer estar aquí. La verdad que me emocionó el día que María me llamó para decirme, Sandra, quiero que estés aquí, porque nos conocemos hace años. La sigo de cerca, aunque a veces esté lejos, pero sí que he ido siguiendo su trayectoria, la de la fundación, la de la asociación primero. En fin, he ido un poco ahí siguiendo esa sombra de María, de la que he aprendido constantemente, y un poco a partir de esos reportajes, entrevistas, intentar divulgar, porque creo que hay que contar las cosas y hay que contarlas en primera persona, hay que contarlas desde quien la vive, ¿no? Desde quien la lucha. Yo soy menos de la política y más de las asociaciones, de las instituciones, de los técnicos, de a pie de calle, quien está ahí. Siempre son esas voces que son las que me gusta divulgar o fomentar, y bueno, porque creo que sí funciona. Quien escucha al otro lado, esa madre soltera, esa familia monoparental, esa persona que está al otro lado escuchando a personas como María, como todas vosotras que habéis luchado por esto, al final le transmitís fuerzas, le dais energías, le dais pistas de por dónde ir, qué se puede hacer, porque hay mucho que se puede hacer, y desde luego todas vosotras sois ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que venís haciendo. Cuando nadie os ha creído, cuando nadie ha apostado nada, ahí habéis estado, ¿no? Luchándolo y dándolo todo. Así que, bueno, pues la idea es esa, seguir en eso. Yo voy a seguir aquí también contando las cosas y siguiéndoos de cerca. En la mesa, bueno, María, yo creo que ya la conocemos, vamos a continuar hablando con ella. Está Josette Elombo, de la asociación Yachat. Bienvenue, elle est française. Alors, moi, je viens de faire une petite présentation. Oui, j'essaie de lire en même temps, parce que ça va très vite. Ah, c'est bien, ok. C'est plus vite. Ella tiene su traductor allí. Es verdad que si hablo rápido le cuesta más, pobre, seguir la palabra leída. Ella nos va a contar en qué consiste su asociación y cuál es su problemática particular en París, en este caso. A Maya también ya la conocemos. A Johanna Shima acaba de intervenir hace un momento. Ella pertenece a Make Mothers Matter. Bueno, aquí estamos un poco ya todas. Como vicepresidenta de COFACE. Ahora estás como COFACE. Vale, perfecto. Para puntualizar que ahora estoy en representación de COFACE, es verdad, de familias. Families Europe, exacto. Sí, porque hoy vamos a hablar de las familias monoparentales en el contexto europeo y mundial. Hemos escuchado a las protagonistas de las asociaciones nacionales, algunas de ellas, pero vamos a ver qué pasa en el ámbito internacional y en el ámbito europeo, ¿no? También un poco para conocer y tener contexto y podernos situar unos con otros. Así que yo lo que voy a hacer es dar paso directamente a ellas, porque me parece que aquí las protagonistas están en esta parte de la mesa. Yo, María, no sé si si quieres empezar tú. Bueno. Sobre todo, bueno, ya creo que todo el mundo te conoce mucho, pero sí, en este contexto internacional has sido referente, estáis a nivel internacional en diferentes instituciones. Disteis el paso de León al mundo. Sí, verás, nosotros cuando empezamos había una gran leyenda urbana, era que en toda Europa las madres solteras eran un paraíso, les daban vivienda, les daban de todo, y nosotros no lo creíamos. Claro, nosotros estábamos saliendo de una dictadura y Europa era... Entonces, no era tan fácil contactar, pero bueno, yo conseguí contactar con la Asociación Alemana de Familias Monoparentales y organizaron en Berlín en el 94 un congreso, y allí mi hermano Eloy, perdona, aquí estoy yo, porque era que me acompañaba, que sabía idiomas, y nos pagábamos los viajes a medias, porque eran años que todavía como asociación no podíamos. Allí nos fuimos, allí te conocí a ti, que desde siempre vamos detrás de ti, ¿qué medio de comunicación va Sandra? Allí está Isadora Duncan. Y verás, hablo del 94, todavía no existe una federación de asociaciones de madres solteras europea. El último intento lo hicimos aquí en León el año pasado. Vinieron las antiguas con las que estábamos en la ENA y otras nuevas, pero la verdad es que no llegó a nada. También ahí existe eso, que el sur, que los países del sur lideren a nivel europeo organizaciones de familias, se lleva mal desde el norte, porque ellas somos, y además hay otro problema que yo he visto. En Europa había una cobertura social mucho mayor para todos los ciudadanos, incluidas las familias monoparentales, las cosas como son, sí que tenían más ayudas. Aquí no había para nadie, entonces ellas estaban más o menos bien.
porque como Europa tenía una cobertura para todos los ciudadanos, pero claro, vino la crisis y la primera poda que se hizo de las familias monoparentales que nadie protesta y se han venido abajo. En Europa, como en España en concreto, lo teníamos más difícil, nadie nos daba nada, supimos buscarnos la vida, cosa que ellas ahora no saben, buscarse la vida. Y la propuesta era el sur que pague y las oficinas nosotras, en el norte, pero sin colectividad y sin... Para mí el problema europeo lo definió muy bien Bárbara Matera. Era una eurodiputada italiana del partido de Berlusconi que hizo el único, para mí, el único estudio serio que se ha hecho en este país de familias monoparentales. Entonces ella describía que jamás lograríamos un lobby y decía las dificultades geopolíticas, de la condición de considerarte monoparental, la que está en el alto nivel, tanto político como esto, no se considera monoparental. Y eso lo sé por experiencia. Yo me acuerdo cuando la directora de televisión española, ¿cómo se llama esta mujer que ya murió? La Pilar Miró, le enviamos un telegrama felicitándola y diciéndole que esperábamos que fuera solidaria. Su contestación fue, ¿problemas? Mirarme a mí. No, en este país no hay problemas, voy a ser la directora, soy la directora, entonces eso nos... Después conocía más que madre soltera, y yo, por ejemplo, personalmente he sufrido eso. ¿Y tú por qué estás ahí? A ver, ¿qué problemas tienes tú? ¿Pero tú por qué te complicas la vida de esa manera? Si tú vives bien, si tú tienes un negocio, tu familia te apoya, o sea, era constantemente sobre mí así, yo he aguantado ese acoso. Después verás esto, Carmen, que no sé dónde está... descubrimos que España había pagado Felipe González 90 millones de pesetas a los hijos de españoles, de suecas que habían venido de vacaciones y que habían tenido hijos, porque en Suecia existe una cosa que se llama la prueba de la carga, es decir, yo tengo un hijo, voy y lo digo y denuncio, digo, el señor que le correspondía a esto es, entonces es él quien tiene que demostrar que no, los españoles no hacían ni puto caso. Entonces, eso, y iba a dar más, nosotras fuimos las que lo denunciamos después de hacer un estudio a través de embajadas. O sea, nosotros no teníamos derecho a nada y nuestros impuestos servían para ayudar a los hijos de los españoles que habían tenido con suecas cuando venían de vacaciones. Ese era otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de Europa fue, que ha hablado Johanna ahora de ello, se desvincula la pobreza del niño de las familias. Yo eso no lo entendía, yo les decía, si yo no soy pobre, mi hijo no es pobre. Y les ponía el ejemplo de España, y te estoy hablando de los 90 y 2000, ¿no? Y yo decía, nosotros tenemos que vivir con nuestra familia de origen, la mayoría pues no tenemos dinero, pero nuestros niños tienen todas sus coberturas sociales cubiertas. Entonces, si tú le dices a esa madre soltera, eres pobre, te dice, no, yo no estoy en la calle, yo no, mi hijo tiene... Entonces, ¿cómo se puede desvincular la pobreza de un niño de la pobreza de la familia? Como ha dicho Johanna, es una cosa de Europa que a mí me ha llamado, la de la seguridad alimentaria, que en España casi no nos hemos enterado que existía. Lo mismo era solo para los niños, pero abandonan a la familia, pero si yo como familia, a mí me pueden dar muchos alimentos, pero resulta que yo no tengo aceite para cocinar, no tengo para el gas, no tengo... ¿Qué me importa que me den para los niños lo de Dios si mi casa no cumple condiciones, si yo no tengo un sitio donde mis hijos puedan estudiar? Entonces, eso es una cosa de Europa que nunca he entendido, separar a los niños y niñas de la familia. Eso para mí es individualismo otra vez. O sea, se va individualizando la sociedad y los niños no nacen como en Amanece, que es poco, los hombres que nacían de una verja y crecían, ya quisiéramos. Muchísimas gracias, María. Josette Elombo, moi je t'invite a toi a faire un peu la presentación de... Bueno, te invito a que te presentes a tu asociación y hables un poco de quiénes sois, qué hacéis y cómo nacéis. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que je suis là, président de l'association Yachad, mais je ne suis pas là à ce titre. Je suis là au titre de la présidence de la Fédération nationale syndicale des familles monoparentales. Ah ouais, c'est bon. Okay. Pues, bien corregido, Voilà. pero tenía... Donc, la fédération existe depuis 60 ans. Elle a été créée en 1967. Ça ne marche plus. Es verdad. Ok. C'est bon? J'appuie encore? Ok. C'est ok? Que tu poses le micro. Ah.
Pues eso, ella es la presidente de la Federación Sindical de Familias Monoparentales. Okay. Donc je disais que la fédération existe depuis 1967 et donc nous allons fêter nos 60 ans dans 2 ans. Dale al micrófono, al micrófono. ¿El de verdad? No sé. Il n'y a rien qui fonctionne. A ver, ahora. Ok, ça marche. C'est OK? OK. Donc, je disais que je suis ici au titre de la présidence de la Fédération syndicale des familles monoparentales et que cette fédération existe depuis 1967 et que nous allons fêter nos 60 ans dans 2 ans. Attends un moment parce que ça ne marche pas. Maintenant, a ver, essaye maintenant. Est-ce que c'est... Là, normalement, ça devrait fonctionner. Mais oui, maintenant, Parce que je maintenant, vois... ça Je... marche. Ahora. Ça marche, je crois. Voilà. Et donc, à l'origine, Alors, oui. Alors, à l'origine, l'association a été créée parce que il y avait des femmes célibataires, des femmes divorcées, des femmes qu'on appelait des filles mères, qui n'avaient pas de droits, qui étaient des adultes infantilisés, des adultes mineurs. Et donc, cette association a été créée pour leur donner le droit, en fin de compte, d'avoir des droits. Et donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que cette association, donc la fédération, a ouvert tous les possibles pour ces familles monoparentales. Le fait qu'elle existe et qu'elle ait commencé à initier une action pour leur ouvrir des droits, a donné l'accès à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est pas rien. Parce que si elle n'avait pas commencé, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Moi, je parle en France, hein, parce que je ne vais pas parler sur l'univers. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis 1967 jusqu'à nos jours, il y a eu de grandes avancées. Il y a eu de grands combats. Les femmes ont retroussé leurs manches pour nous donner des acquis. Et quand on fait le bilan jusqu'à aujourd'hui, on voit que nos acquis sont en train de diminuer et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, le combat doit toujours continuer. Et ça, quand même, c'est quand même un drame quand on réfléchit. Parce que jusqu'à quand on ne va pas reconnaître le statut des familles? La société évolue, les familles évoluent dans la forme de la famille. Et les familles monoparentales font partie d'une forme de famille. Et je pense que ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal qu'on puisse devoir se battre pour prouver et pour justifier de son existence. Et donc là, si on est tous là aujourd'hui, c'est parce que justement, on doit continuer à se battre pour dire qu'on existe. Et ça, c'est pas une avancée, c'est un recul. Ouais. Je pense que c'est un recul. Alors, actuellement, ce qu'on a gagné depuis le départ, c'est, on va dire, de nos jours, parce qu'on ne va pas parler d'il y a 20 ans en arrière, on va parler de nos jours. Ce qu'on a pu gagner, c'est la réforme de la pension alimentaire. Ce qu'on a pu gagner, c'est l'ASF. Et l'ASF, il faut savoir que l'ASF, c'est le seul revenu, c'est la seule allocation spécifique qui est attribuée aux familles monoparentales en France. Il y a beaucoup d'allocations, mais c'est la seule qui est dédiée spécifiquement aux familles monoparentales. Il y a d'autres prestations qui existent, qui sont dédiées aux familles monoparentales, mais elles sont spécifiques aux communes, aux départements. Elles sont pas universelles sur le territoire. Ça veut dire que selon là où vous habitez, vous aurez droit à telle ou telle allocation, ou alors vous n'aurez pas du tout d'allocation. Tout dépend du lieu où vous résidez. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité du moment, mais vraiment du moment, c'est qu'on est en train de vouloir faire des choses, en fin de compte, qui auraient dû se faire depuis toujours. Il n'y aurait même pas eu besoin de débat pour ça, mais bon, ça existe. On est en train de dire on est en train de réfléchir à la défiscalisation de la pension alimentaire. Parce qu'on dit que la pension alimentaire est un revenu. Or que la pension alimentaire ne devrait pas être considérée comme un revenu,
mais elle l'est considérée. Donc, comme elle est un revenu, vous êtes imposable dessus. Et là, on voit encore des disparités et on voit encore des difficultés dans la vie des familles monoparentales, parce que dans les familles monoparentales, il y a toute une diversité de classes sociales et de revenus sociaux et de revenus du travail. Donc, il y a des familles monoparentales qui sont extrêmement pauvres, et il y a des familles monoparentales qui sont extrêmement aisées. Et donc, quand on parle de famille monoparentale, on ne peut pas parler de famille monoparentale à l'envolée comme ça, et dire les familles monoparentales, parce qu'on ne parle pas des mêmes personnes, et on ne parle pas de mêmes difficultés, on ne parle pas de mêmes territoires. Il y a beaucoup de différences qui font que on ne peut pas juste dire les familles monoparentales. Il faut savoir les identifier quand on parle d'elles. Si vous parlez de famille monoparentale dans un milieu rural, ça ne sera pas la même configuration que les familles monoparentales dans un milieu urbain. Et donc, toutes ces différences-là, les politiques ne les font pas spécialement. Ils vous disent, ils font ça pour les familles monoparentales, mais si vous défiscalisez la pension alimentaire, il y a beaucoup de familles monoparentales qui ne payent pas d'impôts. C'est aucun avantage. C'est comme si vous n'avez rien fait. Donc oui, il y a eu un mouvement, mais il n'y a pas eu un mouvement efficient et efficace pour les familles monoparentales élargies. Et ça, c'est vraiment le problème de base des politiques publiques lorsqu'on parle des familles monoparentales. On ne s'adresse pas à la globalité de la monoparentalité, on s'adresse à une spécificité dans la spécificité de la monoparentalité. Et ça, c'est un gros problème, et c'est pourquoi on n'arrive pas à juguler, à régler et à aider de façon efficace les familles monoparentales, parce qu'elles ne sont pas considérées de façon spécifique. Et on ne peut pas, c'est comme si vous disiez tous les jeunes. Eh bien non, vous ne pouvez pas traiter le problème de tous les jeunes en édictant une loi pour tous les jeunes. Ça ne marchera pas. Donc on a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Donc nous, au sein de la fédération, parce qu'on est une fédération, on est donc un regroupement d'associations, on est tous spécifiques dans notre mode de fonctionnement. On n'a pas une ligne de conduite pérenne, on n'a pas une ligne de conduite qui est identique, parce qu'on n'est pas déjà sur les mêmes territoires. Comme je disais tout à l'heure, selon le territoire, il y a des besoins particuliers. Et donc, on s'adapte aux besoins des familles sur le territoire où on opère. Et donc, dans les associations qui adhèrent, qui sont affiliés à la fédération, il y en a qui font de la médiation, il y en a qui ont l'emploi comme ligne directrice, il y en a qui ont le droit des familles, il y en a qui ont l'alphabétisation, il y en a qui vont être dans les tiers-lieux, qui accueillent les familles, il y en a qui vont être spécifiques en tout cas, il y aura une grande partie de leur travail qui sera consacrée à l'alimentaire, enfin il y a de tout. Et donc, quand on regroupe toutes les associations de la fédération, on voit qu'on remplit, en fin de compte, tous les besoins globaux des familles. Mais on n'est pas côte à côte non plus. Donc, on ne peut pas toujours envoyer une famille vers telle association, parce que géographiquement, on n'est pas à côté toujours. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même une diversité dans la fédération. En ce moment, il est aussi question en France, de faire une carte de famille monoparentale. Et cette carte ouvrirait des droits, c'est vraiment conditionnel, pour les familles monoparentales. Mais cette carte pose aussi un problème. Déjà, c'est qu'elle est stigmatisante. Et ça, c'est un problème, parce que toutes les familles monoparentales n'ont pas envie qu'il y ait étiqueté sur leur front « famille monoparentale ». Parce que ça aussi, ça peut être des freins. Ça peut être des freins à l'emploi, ça peut être beaucoup de freins dans beaucoup de domaines. Et le fait d'être monoparental, c'est pas un statut. C'est pas comme si vous dites vous êtes une femme mariée, enfin je sais pas, ou vous êtes ce que vous êtes en fin de compte. Et donc cette carte, je pense, va poser des problèmes. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a des pourparlers encore, elle n'est pas encore sortie, parce qu'elle pose des problèmes. Et voilà. On ne sait pas trop si ça va être utile, on ne sait pas, il faut réfléchir encore. Mais nous, à la base, dans la fédération, on n'est pas d'accord pour cette carte. On n'est pas d'accord pour cette carte parce qu'il y a déjà la carte famille nombreuse qui ouvre déjà des droits, et il y a des prestations qui peuvent
accompagner les familles monoparentales sans pour autant que vous ayez quelque chose à montrer pour dire que parce que je suis monoparentale, j'ai droit à ça. Voilà, on n'est pas trop d'accord avec ça. Là où je voudrais mettre l'accent, c'est que, bon, je n'ai pas tout compris de ce qui s'est passé depuis ce matin, parce que malheureusement, je ne suis pas polyglotte, je ne parle pas espagnol, mais c'est pas grave, on a des ressentis, il y a des mots qu'on comprend, il y a des petites choses qu'on a réussi quand même à capter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai pu percevoir et comprendre, c'est que dans l'Europe en général, il y a beaucoup de disparités par rapport à l'avancée des droits des familles. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que on est Europe, donc on est un, normalement. C'est ça, quand on se met ensemble, c'est pour devenir un. Mais lorsqu'on étudie les avancées et les droits des familles, on n'est plus du tout un. On est chacun de son côté. Donc, il y a des pays qui sont avantagés et il y en a qui sont très lésés. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du pas normal là-dedans, parce que il faudrait vraiment travailler ensemble, les pays ensemble, pour qu'il y ait une harmonisation des droits des familles, et notamment des familles monoparentales, parce qu'il faut toujours penser aux personnes les plus vulnérables. Et les familles monoparentales, pour une très grande partie, sont vulnérables. Elles sont vulnérables parce qu'elles sont tributaires de l'inflation, elles sont tributaires de la hausse des prix, elles sont tributaires, toutes les familles le sont, mais parce qu'elles sont spécifiques, ça a un impact beaucoup plus important dans leur vie. Alors le contexte géopolitique ne nous avantage pas. Dans notre pays, vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de gouvernance, on ne sait pas trop où on va, avec qui on est, vers qui se tourner pour faire quoi, on ne sait pas en France en fin de compte. On est un peu des orphelins politiques et on ne sait pas vers quel papa ou quel maman se tourner en France. Et donc on est vraiment embêté avec ça. Ça, c'est encore un fait aggravant parce qu'on ne sait pas comment aider les familles, parce que les associations et la fédération en particulier, nous sommes financés par l'État pour fonctionner. Mais là, on parle de quoi? Quand on parle de l'État, on ne sait pas qui est l'État. On sait qui est Macron, mais ce n'est pas Macron qui donne l'argent. Donc, mis à part le fait de dire qu'on sait qui est Macron, et on ne sait pas vers qui se tourner. Il n'y a pas de gouvernement fiable, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de ministre de tutelle vers qui on peut se retourner. Enfin, on est handicapé en fin de compte, on est amputé et nous sommes en difficulté. Et si nous, qui aidons et accompagnons les familles, sommes en difficulté, imaginez la répercussion sur le terrain. C'est que nous ne pouvons plus aider convenablement les familles. Or, il y en a de plus en plus, avec de plus en plus de plus grandes difficultés. Donc ça devient vraiment un problème. Quand on parle de famille monoparentale, il ne faut pas oublier que derrière ces familles, il y a des enfants. Et donc ce sont des générations sacrifiées qui arrivent. Même si on pense que c'est très loin, c'est à côté. Les enfants, ils grandissent vite, les années passent très vite, on n'a pas le temps de les voir passer. On est dans le combat, ou on est dans la souffrance, ou on est dans une activité quelconque. On fait ce qu'on doit faire pour vivre ou survivre, mais les années passent, les enfants grandissent. Mais ces enfants, ils grandissent avec des carences affectives, carences éducatives, carences parentales. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Et qui pense à cette génération-là? Parce que nous, on nécessaire, on n'est plus franchement encadré. Ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes prioritaires parce que l'État parle toujours des familles monoparentales. Donc officiellement, dans les journaux, dans les médias, on a l'impression qu'on est compris, qu'on est soutenu, qu'on est épaulé, accompagné, supporté. Mais dans les vrais faits, c'est pas ça. Dans les vrais faits, on est dans les systèmes D. On se débrouille. On est comme en temps de guerre, en fin de compte. On cherche de quoi manger partout, on cherche comment s'habiller, on cherche comment faire des partenariats pour s'en sortir. On est dans le système D, on n'est pas dans quelque chose qui est ficelé, dans quelque chose qui est acté, et dans quelque chose qui suit son cours et qui évolue par rapport à l'évolution de la société. On n'est pas du tout là-dedans. Et donc, tout ça me fait dire qu'on est en pleine
on est en pleine régression sociale et familiale. Et ça, c'est un drame, parce que, en fin de compte, pour tuer un pays, il faut faire ça. Il faut tuer la famille et tuer la génération future. Il n'y a plus de pays. Donc le pays, oui, va toujours être là. Le pays va toujours être là parce que les frontières, elles sont là. Mais la substance du pays, ce qui fait sa force, ce qui fait sa beauté, ce qui fait qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie d'en parler, eh ben c'est mort. Et donc, et on le voit en France, hein. Les gens, ils n'ont plus trop envie de venir en France. Ils n'ont plus trop envie d'investir en France. Les gens, ils n'ont pas trop envie de... Voilà, les associations, elles meurent une après une. Et celles qui essayent d'émerger et de se créer, elles ne tardent pas à s'éteindre parce que personne ne les suit. Donc c'est un problème, c'est vraiment un problème. Nous, actuellement, ce sur quoi on met le focus dès qu'on a cette opportunité qui nous est donnée, c'est sur l'accès et le maintien au logement. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Si on ne sait pas où aller poser sa tête et où mettre ses enfants en sécurité, on peut pas dire qu'on fonctionne correctement et qu'on peut avoir la tête à trouver du travail, à se développer financièrement, c'est pas possible. Ensuite, on est sur le répit. Le répit, c'est encore un autre fondamental. Parce que la charge mentale, on en parle beaucoup de la charge mentale. Alors je ne sais pas si dans tous les pays on en parle beaucoup, mais en tout cas en France on en parle beaucoup de la charge mentale. Et cette charge mentale, elle est explosive. Là, pendant que je vous parle, là, elle est explosive parce que les problématiques sont de tous les côtés. Et concrètement, avec les perspectives politiques qu'on entend, c'est qu'on va encore empiéter sur le pouvoir d'achat de ces familles qui n'en ont déjà pas. Donc elles sont déjà pauvres pour la plupart, ou alors elles sont en train de s'appauvrir, et on est en train de les sacrifier sous prétexte qu'il faut trouver de l'argent. Donc vous voyez que la cause est très compliquée. Et donc, elles sont en train d'être en dépression chronique. Les enfants sont aussi en dépression. Vous avez un taux d'obésité qui explose. Vous avez des... comment on appelle ça, Patricia? Les enfants qui vont plus à l'école. Absentisme. Voilà, décrochage. Merci. Je dis pas Patricia, je veux dire. Voilà, on a un taux de décrochage scolaire qui est faramineux. Enfin, la famille est en train de se disloquer à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, nous, on est vraiment dans le répit parce que il faut un espace où on a, comme la cocotte minute, soulever le petit truc, il faut que ça sorte. Parce que si ça ne sort pas, ça explose. Si ça explose, on ne sait pas les drames que ça peut occasionner encore. Donc on est vraiment sur le répit, vraiment sur les vacances par exemple, parce que qui ne part pas en vacances dans sa vie? Qui? Est-ce que parce qu'on est pauvre et on est en difficulté, les vacances sont à bannir de la vie? Mais les vacances, c'est justement pourquoi on donne des congés payés. C'est justement parce que c'est un fondamental. Il faut souffler, il faut respirer, il faut voir autre chose, il faut laisser un petit peu de côté ce qui nous stresse, ce qui nous paralyse ou ce qui nous handicape. Donc on est derrière ça. On est aussi très à cheval sur l'accès aux droits, parce qu'il y a des droits qui existent, mais beaucoup de familles ne connaissent pas les droits, ne connaissent pas leurs droits. Et le système fait en sorte qu'elles ne les connaissent encore moins, parce que normalement, quand vous allez voir une assistante sociale, on est censé vous dire, vous avez droit à ça, 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 mais on ne vous dit pas ça. On vous dit, écoutez, faites attention au budget. Faites attention au temps, s'il te plaît. Oui, j'ai presque fini. Et le dernier point sur lequel on est focus, c'est sur la culture et les loisirs. Voilà. Merci beaucoup. Espero que lo hayáis, se ha podido seguir bien, ¿no? Yo creo que se ha entendido bien. Génial. Merci beaucoup. Ils ont bien compris. C'est bien. Ça marche, c'était clair. Merci. Bueno, vamos a darle la palabra a Johanna. Ella un poquito ya nos ha hablado antes de Make Mother Matter. Y es una organización muy antigua, me estaba contando, que tuvo sus orígenes casi después de la guerra, esas madres que necesitaban luchar por vivir, sobrevivir,
Pero bueno, prefiero darte paso. Vamos justas de tiempo, así que... Sí, ya lo sé. No, bueno, lo sé, no por eso. Sí, gracias. Oye, esto es un poco... ¿Me oyen bien o no? Sí. Pues algunas explicaciones sobre Make Mothers Matter. Sí, somos, yo creo que las que estamos aquí presentes, las más antiguas, 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, las madres que estaban solas porque los hombres habían sido cogidos en la guerra y los hijos, los mayores también, decidieron reconstituir la sociedad, un poco como el proyecto Schuman, pero hecho por madres, en esa época ya tan a la vanguardia como muchas veces nos pasa a las mujeres. Y empezaron a trabajar en temas de paz. La paz era lo importante, era no repetir esta situación de guerra que había destrozado Europa, y en ese momento se constituyeron en la UNESCO. Tenemos desde el año 1947 y después hemos avanzado, 3 delegaciones haciendo advocacia de los derechos, defendiendo los derechos de las madres, de todas las madres, de las madres migrantes, de las madres solteras, de las madres en pareja, de las diferentes problemáticas que las mujeres que son madres tienen, a diferencia de las mujeres que no son madres y de los hombres. Pero trabajando también mano a mano con los hombres, porque creemos que es importante que los hombres también asuman su parte de carga en el cuidado de los niños. Es muy importante si queremos que las mujeres también trabajen, que las mujeres no sean discriminadas en su empleo, en su educación, en sus finanzas, etc. Y por eso actuamos a 3 niveles: la ONU, donde tenemos estatuto consultativo desde los años 50, es el especial, y desde los años 2004 más o menos el general, donde hacemos oír a las necesidades de las madres de todo el mundo. Tenemos asociaciones en África, Asia, América y Europa. En la Unión Europea trabajamos a nivel de seguimiento de todas las políticas europeas que pueden impactar a las madres, a sus hijos, a sus familias. Y en la UNESCO sigue la sede que fue la fundadora de Make Mothers Matter. Y lo que hacemos es que nuestros miembros, escuchamos las necesidades de nuestros miembros a diferentes niveles, a nivel económico, sobre todo a nivel de fortalecimiento económico de la mujer. Trabajamos en temas de conciliación de vida, de vida laboral y familiar, pensión, salarios, etc. Trabajamos el ámbito de la salud, porque como lo acaba de decir Josette, si la madre no va bien, el hijo no va bien, y la salud de la madre es un termómetro un poco de la salud en general de toda la sociedad, aquí y en el mundo entero. Y el tema de la paz, que lo trabajamos, lo seguimos trabajando como fue en sus orígenes. Y también lo que hacemos es lo que oímos a nivel internacional, ONU, EU, UNESCO, lo trasladamos a nuestras asociaciones miembros, porque consideramos que es importante que estas asociaciones a nivel local, que trabajan como proveedoras de servicios a las familias, a las madres, a los niños, escuchen lo que existe y las oportunidades que tienen para avanzar en sus luchas y en su trabajo cotidiano. Voy a pasar un poco porque se ha hablado de las dificultades económicas. ¿Cómo nos conocimos con Isadora Duncan? Pues con Isadora Duncan nos conocimos porque a nivel europeo hicimos un reporte, un estudio de la situación de las familias monoparentales en Europa, y comparamos e entrevistamos, entre otras, a Isadora Duncan, a María, a una asociación en Finlandia, que queríamos establecer cómo es esa situación en los países, digamos, más avanzados en Europa, en Croacia, en Chequia, en Hungría y en Italia. Y al final de cuentas, lo que encontramos es que existen ciertas dificultades que la mayoría de estas organizaciones, entendiendo el punto de Josette, que son diferentes, cada familia es diferente en sí misma, pero hay dificultades económicas, financieras, de empoderamiento, hay dificultades grandes en vivienda, en pobreza energética, que ese es un trabajo muy importante que Isadora Duncan lleva. Hay dificultades, y voy a hablar un poco más acerca de esto, en la salud, porque la salud de la madre se encuentra especialmente las familias en cabeza de una madre, que son el 80% de las familias monoparentales en Europa, son encabezadas por una madre.
presentan problemas de salud física y mental debido a todo, debido al conjunto de presión económica, los problemas de vivienda, la gestión la presión de gestionar todas estas que existen ayudas, pero es muy difícil llegar a saber dónde están estas ayudas, cómo encontrar estas ayudas, cómo adquirir estas ayudas. Y también tienen una carga emocional que es o la separación o el duelo, que se junta a todo esto, que tienen que llevarlo, más trabajos precarios, hemos escuchado. La mayoría de las mujeres que son cabeza de familia monoparental tienen acceso a trabajos muy precarios. Son las que más tienden a tener trabajos no de tiempo completo. ¿Por qué? Porque no alcanzan a todo. Y hemos visto que, bueno, que hay ciertas iniciativas europeas que tratan de armonizar un poco lo que Josette pedía, que exista una unificación, una armonización. Y vimos a través de este estudio, que fue un estudio pequeño, pero sin embargo significativo, hay cosas que se repiten. En Finlandia, que era algo que nos interesaba mucho, encontramos que aunque el apoyo social existe, ellas no se quejan tanto de, por ejemplo, ir de vacaciones, etcétera, pero de lo que más se quejan es de su salud mental, porque se sienten aisladas. En Finlandia también son más madres que hombres las cabezas de familia. Y en Finlandia el apoyo que existe sobre todo es ayudándoles a encontrar todos estos recursos financieros, jurídicos, etcétera, pero también a que no salgan de vacaciones solas, que exista una comunidad, porque muchas veces se encuentran y también apoyo a nivel del día a día, que existan un apoyo social y un reconocimiento social. Entonces, esto para decir que la situación de las familias monoparentales no es muy diferente, aunque hay especificidades en cada país. En cuanto a las ayudas europeas, hemos hablado con algunos grupos acerca de la garantía infantil europea, que es una recomendación del Consejo, en el cual trabajamos en Make Mothers Matter junto con otras organizaciones, somos 23, trabajando por impulsar esta garantía. Ha sido aprobada por los 27 Estados miembros. Es una recomendación, o sea, no tiene fuerza jurídica para que cada país diga y que para que cada organización diga a mí me tienen que dar este derecho. Es una garantía para evitar y para combatir la pobreza infantil en cuanto a la educación, a los cuidados de niños pequeños, a una comida saludable, a la salud, a la vivienda. Y nuestro papel en este momento, durante todos los años y seguimos haciéndolo durante la garantía, es decir que sí es importante luchar contra la pobreza infantil, pero si no se lucha y no se empodera a las familias, no estamos haciendo nada. Porque, no sé, me acuerdo quién lo dijo, no hay niño pobre en familia rica. Entonces, no podemos decir que solo por cuestiones políticas, no queremos nombrar a la familia, pues las familias hay que nombrarlas, hay que integrarlas. No, como hemos dicho, como receptoras de beneficios, pero como actrices de cambio, porque si ellas no se empoderan, pues las generaciones no van a poder ser cambiadas y no se van a empoderar ellas mismas. Quería también explicar sobre esa es la garantía europea, que todas las organizaciones, he hablado con algunas organizaciones aquí que no lo sabían. Es importante yo sé que es difícil que esta información llegue. Esta es nuestra función, a nuestras asociaciones miembros les decimos hay que aplicar. Es difícil porque las grandes organizaciones son las que generalmente se llevan los recursos, pero existen recursos europeos de los fondos ESF Plus, fondos FSC Plus, que están destinados, cada país tiene unos recursos europeos que deben ser destinados a apoyar proyectos y organizaciones que trabajan, y entre estos están las familias monoparentales. Fue algo que luchamos bastante porque esto estuviera incluido. Y Isabel, Lucía, el apellido se me va. Lozovic es una persona encantadora a la que pueden acudir con gusto. Si quieren, los que deseen, podemos contactarnos, porque ella es muy abierta a esto. Es la coordinadora española de la garantía, entonces es muy importante hablar con ella. Es una persona muy abierta y viene del mundo asociativo, o sea que
y es argentina además. Entonces eso es algo que ha hecho la Unión Europea que es muy positivo. Existen también muchas otras cosas que, por ejemplo, existen sistemas que tratamos de saber que existen prácticas que son interesantes. A nivel de Francia, por ejemplo, hay un pequeño lugar que se llama Ris-Orangy, que es una pequeña, no sabía que existía en Francia, donde existe toda la comuna o el municipio ha hecho 20 leyes, iniciativas concretas en una ley que existe ya, ha sido votada este año, para apoyar a las familias monoparentales. Entonces, este tipo de iniciativas hay que apoyarlas, hay que llevar a nivel europeo. Nosotros cuando sabemos de esto, lo llevamos a nivel europeo para decir existe, es posible, se necesita la voluntad de parte y parte. También lo que vemos es que existen, por ejemplo, pensamos que en los países nórdicos van muy bien. Bueno, en Suecia, por ejemplo, el nivel de divorcio es de cada dos parejas existe un divorcio, o sea, una de cada dos parejas se divorcian, o sea que esto, a pesar de que existen muchos apoyos, etcétera, etcétera. Entonces son tendencias que tenemos, y el nivel de suicidios y el estado emocional de las mujeres en Suecia no es el ideal. Entonces hay que saber que sí existe el apoyo financiero. ¿Están mejores sostenidas las madres en Suecia? Sí, existen guarderías, etcétera, pero la conciliación y la salud mental no está tampoco como debería estar. Para concluir, quiero insistir igual como Josette, que tenemos que unirnos. Yo creo que solo uniéndonos, aunque seamos diferentes, yo creo que es la única solución para avanzar, porque queremos, al final de cuentas, queremos que en Europa y para nosotros a nivel mundial, que la mujer de África no tenga que recorrer 10 kilómetros para llevar agua, que es casi perder todo su día y no puede producir ningún ingreso para su familia, que no exista la violencia. Eso es un trabajo muy importante de Isadora Duncan, la violencia económica que no es conocida. Existe la violencia de género, pero esta es una violencia aún más elaborada, pero que existe. Entonces, todas estas iniciativas yo creo que desde Make Mothers Matter solo queremos decirles que hay que ayudarnos mutuamente. Y agradeciéndole a María, Muchísimas gracias por tu intervención. Amaya Echevarría, desde COFACE. Ahora sí, como yo y de que no es que esté repitiendo mesa. Bueno, yo os voy a contar un poquito rápidamente porque creo que nos estamos quedando sin tiempo quienes somos en COFACE. La verdad es que estamos muy alineadas con Make Mothers Matter en el enfoque de apoyar a las familias como forma de apoyar a la infancia. COFACE se crea en 1958, o sea que también es una entidad muy longeva, y se crea con el nacimiento de la Unión Económica Europea. En aquel momento las familias éramos unidades de consumo. Y entonces, claro, se crea para cambiar este enfoque tan económico sobre las familias y reclamar que el bienestar familiar era un pilar clave para conseguir sociedades más justas e igualitarias. Y es así como se empieza a trabajar. Es una red de entidades. Tenemos más de 50 organizaciones distintas de más de 23 países, con lo cual sí que hay mucha representación de casi todos los países a nivel europeo. Y lo que se hace es, de hecho hay varias monomarentales, están Isadora, están FAMS, hay entidades monomarentales de Irlanda, de Suecia, incluso una de las últimas, que es de Macedonia del Norte, justamente también es una entidad que trabaja con familias monoparentales, y de lo que se trata es de poner todo este conocimiento conjunto, el compartir buenas prácticas y trasladar la voz de las familias, de las necesidades que tienen los distintos modelos familiares a las políticas europeas. Se ha trabajado mucho en las políticas de conciliación desde el año 2000, creo que es cuando se empezó a hablar de la conciliación, además siempre con un enfoque de género, que eso también es algo muy importante, porque vemos que en algunos países europeos lo que llaman
políticas de conciliación, que son casi políticas de natalidad, se basan en devolver a la mujer al espacio privado para que tenga muchos hijos y para que se quede en casa. Que eso es otra cosa que estamos haciendo yo creo que muy bien en España, que también nos tenemos que poner en valor, porque a veces pensamos que en España estamos retrasados respecto a muchos otros países y cuando sales a la esfera europea te das cuenta de que estamos haciendo bien las cosas. Hay mucho por avanzar, pero estamos muy por delante de muchos países que así a priori podemos pensar que están avanzados. En la garantía infantil europea también hemos estado participando y en cualquier tipo de política en temas digitales, de protección a la infancia y adolescencia. Hay un proyecto Resilience que el enfoque es cómo evitar que familias que no se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad no caigan en ese estado una vez que hay un suceso como una pérdida de empleo o una enfermedad larga o, bueno, un poquito para dotar de herramientas a estas familias. Entonces, bueno, se está trabajando en varios proyectos siempre para el apoyo a la familia. Lo que vemos es que el movimiento asociativo en Europa pues, es muy desigual. Hay países donde el Estado de Derecho está muchísimo más consolidado y es el Estado el que provee casi todos los servicios, con lo cual pues, sigue habiendo muchas entidades, pero su papel es más el de generar puntos de encuentro, el generar redes y el generar sinergias. Y luego encontramos en el otro extremo pues, las democracias más recientes de la Unión Europea, pues, como mencionaba Macedonia del Norte, en el que son las entidades, a veces casi sin apoyo institucional, las que tienen que proveer de servicios que deberían estar realmente avalados por el Estado. Entonces, a pesar de estas grandes diferencias, vemos que sigue siendo necesario, sobre todo para la innovación social, para poder detectar tendencias que pueden afectar a las familias y tener servicios innovadores para atender a sus necesidades y para trasladar los cambios sociales de forma que no supongan una vulnerabilidad para las familias y que no dejen a nadie atrás. Yo estaba mirando además los datos de familias monoparentales en Europa y hay países que son más de un 30%, como el caso de Suecia. Y hay muchos países que superan el 20%, incluso Francia creo que ya han superado el 20%, muchos otros rondan el 30%, pero la realidad europea es que en todos los países es un modelo familiar que va creciendo y por eso cada vez tienen más voz y más presencia pues, en las distintas políticas públicas, aunque todavía se encuentran algunas dificultades. Por ejemplo, en muchos países están estigmatizadas. Hay países en los que no se entiende, por ejemplo, que una familia monomarental no pueda ser por elección o que no quieran reconstituir en algún punto sus familias. Entonces, siguen teniendo algunas dificultades muy concretas. Pero bueno, se va avanzando, como comentaba Joana, intentando crear redes, intentando pues, trabajar distintas asociaciones en común para impulsar los derechos de todas las familias, que al final es lo que intentamos. Muy bien. No sé. Vale, pues yo creo que lo que voy a hacer es estos 5 minutos o abrirlos, tanto por parte del público, si alguien quiere hacer alguna reflexión, alguna pregunta, comentario, y por la parte de la mesa, si también tenéis alguna última reflexión que hacer, aprovechad. Está claro que, mira, muy bien, aquí tenemos a Carmen, que la hemos escuchado antes. Sí, bueno, es un poco una reflexión en función de esto de la continuidad del activismo y del asociacionismo, ¿no? O sea, qué difícil es, porque nuestro movimiento no sale. Primero, somos mujeres, tenemos la crianza en solitario, tenemos que superar dificultades diarias, de la vida diaria, y además hacer política, hacer activismo a costa del tiempo que pasamos con nuestros hijos. Hay veces que el activismo empieza a las 11 de la noche. O sea, quiero decir que estando en una sociedad muy patriarcal, muy machista, en el que el modelo de familia nuestro desafía constantemente, parece como que la solución es que nos casemos o que nos constituyamos con otras personas, ¿no? Que nos reconstituyamos, entre comillas. Y claro, eso genera la dificultad del tiempo. Es que tenemos que conciliar, pero ¿y cómo hacemos
Si no tenemos apoyo de arriba, y por abajo están nuestros hijos, que son lo primero, de lo primero. Entonces es muy difícil y yo creo que eso es una de las causas, aparte de todo lo que dije antes, de que podamos estar en primera línea haciendo incidencia política, porque no tenemos tiempo. ¿Quién de vosotras quiere? Mira, yo quiero hablar de la carga mental que supone la responsabilidad de criar a un hijo sola, incluso estando acompañada, pero que la responsabilidad es solo y exclusiva tuyo. Eso añadido a todos los problemas que vienes, nuestra carga mental, por ejemplo, con la COVID, con todo esto se han hecho muchos estudios de la carga mental de las mujeres, pero no se ha hecho ninguno sobre nosotras, de la carga mental que las familias monoparentales exigimos. Después hay otra cosa, estamos hablando en general de las familias monoparentales, pero las familias monoparentales somos un arco, que compartimos muchas cosas en común, pero esas cosas que tenemos en común al mismo tiempo se utilizan para separarnos. Para que no podamos hacer grupos de presión para cambiar. Eso añadido a todo lo que ha dicho Carmen, de que no estamos, y después la forma peyorativa que tanto los medios de comunicación como los políticos utilizan sobre la pobreza, la carga mental de las familias monoparentales. Nosotras no somos respetadas a nivel político y a nivel de eso igual que el resto. De hecho, decís, ¿por qué no hay? ¿Qué financiación recibe el movimiento de familias monoparentales? Somos las pobres. Vamos a ser claros, las tres que estamos aquí lo sabemos. Entonces, ¿cómo se van mujeres con esa problemática, se van a asociar, y las que están bien no se consideran, como decía Bárbara Matera, familias monoparentales? Y después, vamos a ser claras, habrá muchas, pero la política que se hace es que volvamos a una pareja. Por ejemplo, yo leí a nivel europeo en un censo que lo que llamaba la atención de España, que también pretenden que los censos vayan todo por... ¿cómo se dice? Grupos, el de monoparental en familia. Entonces, ¿sabéis una cosa que llamaba, a pesar de que Austria y todos se estén tan bien, que las mujeres españolas que se separaban, no volvían a estar en ningún censo como familia, sino que estaban solas? ¿Por qué las españolas no volvían a grupos? Eso quiere decir que, bueno, es un avance para las mujeres españolas, que descubren que sola se puede vivir muy bien y que puede ser responsable. Y eso no ocurre ni en Finlandia ni en ningún otro país europeo. Y preocupa la política de la mujer. Por ejemplo, en España se nos castiga, en España y en todo el mundo, que la mujer se separe, que tenga hijos al margen de la pareja. Aquí entramos en la sociología. Yo creo que, igual os acordáis todas de Murphy Brown, una madre soltera, feminista, en Estados Unidos, es un icono. Yo he leído estudios aquí en España que la presentan como la punta de lanza de que las mujeres se lancen a tener hijos al margen de la pareja. Sí, me parece muy bien, pero todas somos castigadas por tener hijos al margen de la pareja. Ahí están las pensiones de alimento, de compensación, de hijos. Y con nosotras además existe un macromachismo y al mismo tiempo una injusticia. El Consejo de Poder Judicial, ayer entré y sigue igual, es el que pone las tablas de la pensión de alimentos cuando hay una separación. En esa tabla los hijos que ellos llaman monoparental, que son los hijos de parejas, de hecho normalmente, son menos que los hijos matrimoniales. Y además añaden otra cosa, si la madre, y además lo dicen así, si la madre recibe una ayuda social, no explicas que es el comedor o el ingreso mínimo, el que sea, nada más dice, se considerará ingreso, pero si es el padre no, del padre no dice nada. Entonces, ahí es para que la mujer vuelva a pareja. A ver, yo tengo muy claro, desde que dice Isadora Duncan, que hay un problema con la sociedad. ¿Cómo se sostiene la sociedad? El sistema de sociedad, pareja. Nosotras nos salimos de todo eso. ¿Cómo van a permitir que las mujeres tengamos hijos al margen? Una cosa es 4 privilegiadas y otra cosa es que las mujeres en general tuviéramos hijos al margen de la pareja y demostráramos que somos capaces de criarlos, de mantenerlos y de que un día sean personas responsables, individuos sociales. Eso el patriarcado no nos lo va a permitir y por eso se nos castiga. Sí, nos podemos separar mucho, pero por detrás está el castigo por atreverte si no vuelves con otro hombre. Y de hecho está lo de, ¿no has podido rehacer tu vida? ¿Cuánto hemos oído eso?
preguntar, ¿a qué te refieres a rehacer mi vida? Un compañero, no sé qué, pues mi vida no está destrozada, porque, o sea, que para rehacer mi vida yo tengo que estar con un compañero, aunque no que no tiene nada que ver con tener novios, amigos, ligas, etc. Para mí es independiente. En casa, la mía es mi casa y cuando salgo es diferente. Entonces, pero si no convives con un hombre es que no has podido... Y eso sigue existiendo. Lo de rehacer su vida. Entonces, lo tenemos duro, difícil, pero bueno. Espero que las nuevas mujeres de madres solteras tengan la paciencia que hemos tenido nosotras, porque lo tienen ya más fácil, les hemos abierto un camino y que lo sigan. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar fuera de hora, por eso vamos a cerrar ya esta mesa y jornada, además, porque aquí cerramos. Felicidades por organizarlo, por estar, por la lucha. Yo creo que felicidades, gracias. Tenemos todos y todas que daros las gracias a esas mujeres que después de una guerra, que cuando nadie lo esperaba y nadie apoyaba, ahí estuvisteis. Porque luego que nos digan que la mujer no puede. ¿Perdona? Que la mujer no puede. Aquí están, aquí han estado, lo están demostrando y esto es a diario. Porque la lucha es diaria y la lucha no se termina. Y la lucha también tiene que continuar con esas nuevas generaciones que efectivamente, decía Salman Rushdie cuando lo entrevisté, las batallas se pierden cuando las dejas de luchar. Y así es. Entonces no se pueden dejar de luchar nunca esas batallas. Hay que seguir en ellas, en esa lucha, y gracias por todo. A ver, yo quiero pedir un aplauso, que no es milagro, es la fuerza de las mujeres, las trabajadoras de una residencia de Valencia que subieron a pulso, incluso a la espalda, a los ancianos. Para los pisos de arriba los volvieron a bajar y eso no es ningún milagro, que lo ponen de pequeñito y hasta en los perros ponen pequeño milagro. No, ha sido la fuerza de las mujeres, que además son explotadas laboralmente a todos los niveles y se merecen un aplauso porque no es ningún milagro, es la fuerza de las mujeres. Bueno, pues ha llegado el final. Yo quiero agradecer a las personas que han participado en las mesas, a las personas que nos habéis acompañado, a la primera junta directiva que hizo la Fundación y especialmente a mis compañeras y compañeros que han hecho una jornada estupenda. Estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo.